Les doy la bienvenida a este video en donde vamos a analizar el nuevo régimen legal para unificación de condenas que rige en la Argentina a través de una modificación reciente del Código Penal. De hecho, es una ley que fue sancionada el 20 de febrero del 2025 y que al momento de grabar este video todavía no ha sido publicada en el boletín oficial. Esta nueva, este nuevo régimen de unificación de condenas, al igual que la modificación al régimen de reincidencia, son reformas que van a tener impacto respecto de la libertad en esta ley, que es la ley de reiterancia. Tanto en materia de condenados, porque va a haber penas más largas, como en materia de prisión preventiva y excarcelación. En materia de reincidencia, ya hemos publicado este video donde analizamos esa arista y allí señalaba que esta ley tuvo una media sanción en diputados con muchos votos negativos, pero que eso se saneó en el Senado, donde se fue aprobada con la totalidad de los votos de los senadores presentes. Tiene dos grandes patas, que es una la reforma a los códigos procesales, que fue lo que analicé en el primer video de esta serie, cuando recién había obtenido media sanción en diputados, y que tiene problemas posibles de constitucionalidad que deben ser zanjadas. En ese video me dediqué a eso. Y esta segunda pata, que es la modificación al Código Penal, con dos aristas: régimen de reincidencia y unificación de condenas. Como señalé en este video de analizando el Instituto de la Reincidencia, lo interesante es que en estas reformas al Código Penal no hay ningún problema de constitucionalidad o convencionalidad, porque se tratan de normas dictadas por el Congreso, diseñando política criminal, que es su facultad. No hay irracionalidad en la legislación y desde esa perspectiva los jueces la compartan o no, están obligados a aplicar estas normas sin ningún margen para considerar no aplicarlas. La cuestión es que, yendo al tema de unificación de condenas, la redacción anterior del código señalaba esto. Y es lo mismo que señala hoy, porque estos dos párrafos no fueron modificados. El artículo 58 dice: las reglas precedentes se aplicarán también, que son las reglas de concurso, se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto, o cuando se hubieran dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas, las reglas de concurso. Marca además allí quién es el juez que tiene que cumplir con esta unificación, que es el juez que dictó la pena mayor, lo tiene que ser a pedido de parte, y su única sentencia no puede alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras. Por su parte, la norma sigue diciendo: cuando por cualquier causa la justicia federal en autos en que ella haya intervenido no puede aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacional o la justicia provincial en su caso, que conoció en la infracción penal según sea el caso. Como dije, estos dos párrafos no tuvieron ninguna modificación en la nueva redacción. Lo que hizo esta nueva redacción es agregar un párrafo insertado allí en el medio de ambos, donde dice: en la unificación de condenas, la pena resultante será la suma aritmética de las penas impuestas en las sentencias consideradas para el dictado de la pena única. Como dije, en el Senado esto fue aprobado por unanimidad. No obstante, se propuso una reforma que fue agregarle que esto fuera así solo para delitos dolosos, pero no fue aprobado, no tuvo consenso para ser aprobada. De todas maneras, todos los senadores terminaron igual aprobando sin ningún voto negativo el párrafo que se incorporó, aún sin que se hubiese aceptado ese agregado. El tema es que
todo el tema de unificación es un tema complicado. Y acá, en esta nueva redacción, se habla de unificación de condenas. Y la cuestión es que este artículo 58, conforme la doctrina, prevé tres tipos distintos de unificación. Unificación de penas, unificación de condenas y unificación de sentencias. Tanto la de penas como la de condenas surgen del primer párrafo cuando la norma dice: después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto. En tanto que a la unificación de sentencias, ese mismo párrafo en la parte que sigue, cuando se hubieran dictado 2 o más sentencias firmes con violación de dichas reglas, las reglas de concurso. ¿Cuál es la divisoria de aguas para unificación de penas y de condenas? Bueno, dependerá de cuándo fue cometido el delito objeto de la segunda sentencia. Si ese hecho es posterior a la primera sentencia, entonces lo que corresponde es la unificación de penas. Y si en cambio el hecho es anterior, lo que corresponde es la unificación de condenas. La ley nos habla ahora de el método de suma aritmética. La cuestión es que ese método solo era, conforme la doctrina en la redacción antes de esta reforma, aplicable en caso de unificación de penas. Porque allí se dan dos posibilidades, dos mecanismos. El composicional, que ahora después vamos a analizar de qué se trata, o este de suma aritmética, que además tradicionalmente ha sido el modelo de excepción. La regla es el composicional. La cuestión es que ahora nos habla de el método de suma aritmética, pero para unificación de condenas, el nuevo párrafo que se agrega. Recordamos que dice ahora: en la unificación de condenas, la pena resultante será la suma aritmética de las penas impuestas en las sentencias consideradas para el dictado de la pena única. Bueno, acá aparece un tema, una discusión posible, porque nos están trayendo el método de suma aritmética al sistema de unificación de condenas, cuando, como acabo de decir, antes solo se lo contemplaba para el régimen de unificación de penas. La consecuencia va a ser que, obviamente, en tanto y en cuanto ahora la redacción es clara de que en la unificación de condenas rige este modelo de suma aritmética, también va a impactar en el sistema de unificación de penas, donde va a regir, en definitiva, como único método el de suma aritmética, y el composicional va a desaparecer. Finalmente, para el caso de unificación de sentencias, y aclaro que también allí tiene que regir este modelo de suma aritmética, siendo que esa unificación de sentencias procede cuando hubiese correspondido aplicar las reglas del concurso, pero las sentencias quedaron firmes sin aplicarlas. Y eso puede ser, por ejemplo, porque son hechos resueltos en diferentes resoluciones, por ejemplo, dictadas en distintas jurisdicciones, justicia federal y provincial, por ejemplo, o justicia federal y nacional, o porque simplemente se omitió unificar condenas o penas cuando hubiera correspondido hacerlo, porque el tribunal simplemente omitió hacerlo. La cuestión es que pareciese que esta reforma, aunque hable solo de unificación de condenas, impone la suma aritmética como método también para la unificación de penas y de sentencias. Claro, la redacción en esto parece deficiente, pero es la conclusión a la que creo corresponde arribar. Y la verdad que este tema del 58, su interpretación como estos tres
distintos casos, unificación de penas, condenas y sentencias. Bueno, no es un tema que yo maneje en profundidad, traté de estudiarlo para dar mi primer aproximación a esta reforma y me he valido de un trabajo interesante de Maximiliano Jaraverdián, publicado en esta publicación que es online, Actualidad Jurídica del 2022, donde él, para graficar cuándo corresponde la unificación de penas, la unificación de condenas y de sentencias, nos da estos ejemplos que voy a respetar literalmente, bueno, en honestidad intelectual al trabajo de Harvard. Nos habla de unificación de penas y pone este ejemplo. La persona comete un robo en 2015. La persona es condenada por ese robo en 2017. Después la persona en el 2020, mientras está cumpliendo esta condena, comete un homicidio en la cárcel. Y en 2021 termina siendo condenado por el homicidio cometido en la cárcel, oportunidad en la que se le unifica la pena, se le dicta una pena única comprensiva de esta pena por homicidio y la que le ha correspondido por el robo anterior. Ese es un caso de unificación de pena. Ahora, un caso de unificación de condenas lo explica con este ejemplo. La persona roba en 2015. Después, en 2016 comete otro delito, estafa. En 2017 recién es condenado por el robo que había cometido en 2015. Y en 2020 es condenado por la estafa que cometió en el 2016 y con el dictado de esa sentencia condenatoria, lo que tiene que hacerse es unificarse condena con aquella de robo del 2017. Acá lo que tenemos es un caso de unificación de condenas. Y finalmente, para ejemplificar la unificación de sentencias, Jaraverdián nos presenta este caso. En 2015, la persona comete un hecho de tráfico de estupefacientes. Después, en 2016, esa misma persona comete una estafa. En 2017 se dicta condena desde la justicia federal por ese tráfico de estupefacientes, por transporte. Siendo que en 2019 la justicia provincial o la justicia nacional lo condena por esa estafa cometida en 2016. La cuestión es que esas dos sentencias condenatorias adquieren firmeza para el 2021 y entonces lo que corresponde con posterioridad será unificar sentencias. Allí están explicados con estos ejemplos y el valor pedagógico de los ejemplos cómo funcionarían estos institutos. En esa publicación, Jaraverdián dice que es un tema difícil y que no le gusta mucho, pero que es complicado y invita a detenerse y pensar en estos ejemplos para poder absorber cuáles son las diferencias de los tres institutos. Y en definitiva lo que tenemos es que estos tres institutos, unificación de penas, condenas y sentencias, tienen sus reglas diferenciales. Como vimos entonces, será unificación de penas o de condenas dependiendo de cuándo fue cometido el delito objeto de la segunda sentencia. Si es posterior a la primera sentencia, es unificación de penas lo que corresponde, y si es anterior a la primera sentencia, será unificación de condenas. Y como señalé, hasta acá, solo en la unificación de penas funcionaba esta posibilidad de utilizar el método composicional o utilizar el de suma aritmética, en una elección que había que hacer desde la jurisdicción, si usábamos uno u otro en esta unificación de penas. Y esto es así porque lo que se hace con la unificación de penas es unir o fusionar distintas penas dictando una pena única. Pero la realidad es que las condenas anteriores
las condenas anteriores subsisten y no pueden ser modificadas. Si a mí me condenaron a una pena de 3 años y ahora me condenan a una pena en el nuevo hecho de 2 años, bueno, la condena anterior de 3 años no puede ser modificada y también hay que respetar esta condena nueva de 2 años. Lo que se hace es dictar una pena única, pero las anteriores subsisten y no pueden ser modificadas. Por eso allí funcionaba esta posibilidad de que en esta pena única, sin que las condenas anteriores desaparezcan porque subsisten y no pueden ser modificadas, se dicte una pena única a través o del método composicional o del método de suma aritmética. Ahora, para el caso de la unificación de condenas o de sentencias, hasta acá, conforme la ley anterior, que al día de hoy todavía sigue vigente porque, como anticipé, este video cuando lo estoy grabando no fue publicada la ley en el boletín oficial. En la unificación de condenas y sentencias, lo que se determina es una nueva pena, pero sin considerar las dictadas individualmente. Esto permite que en unificación de condenas y sentencias hasta ahora, las condenas anteriores se pudieran modificar, pudiendo incluso llegar a una condena con una pena única más benigna que las anteriormente impuestas. Incluso podía ser que cuando se unificaran, si alguna era de cumplimiento efectivo, ahora termine siendo de cumplimiento suspenso. Esto también rige entonces para la unificación de sentencias. Recordemos, son aquellas donde correspondía aplicar la regla de concurso, pero que no se hizo. Sea porque se juzgó en distintas jurisdicciones, sea porque se omitió por error no unificar. La cuestión es que en la unificación de sentencias, lo que se logra es una nueva sentencia con una única condena. No es una pena única, sino es una única condena. El tema es que, como anticipé, en la unificación de penas estaba habilitada la discusión de si podíamos escoger el modelo composicional o el de suma aritmética. Pero ahora lo que la ley habla en esta reforma es que para la unificación de condenas va el sistema de suma aritmética. Y esto va a llevar como consecuencia de que también para la unificación de condenas rija el modelo de suma aritmética, que ya no pueda regir para la unificación de penas el modelo composicional, por una cuestión de equidad, y también para el régimen de unificación de sentencias va a tener que hacerse suma aritmética en esa única condena, sumar la pena anterior con la que le correspondería por el nuevo hecho. Lo concreto es que hasta ahora la ley no definía el método de unificación y se encargó doctrina y jurisprudencia con las construcciones que recién les mencionaba. Para el modelo de unificación de penas estaba esta posibilidad de elegir el composicional o el de suma aritmética. El composicional era tomar los montos de las dos penas impuestas en esas dos condenas que subsisten, componerlas y dictar una pena única que no necesariamente tenía que ser la suma aritmética. Por ejemplo, alguien fue condenado a 3 años y ahora condenado a 6 meses. Podía quedar, por ejemplo, por composicional en 3 años. En cambio, de suma aritmética implicaría que habría que hacer 3 años más 6 meses, 3 años, 6 meses como pena única. Esto no estaba previsto en la ley expresamente, con lo cual había un ámbito de discrecionalidad judicial.
al cual había contribuido la elaboración doctrinaria. Por ejemplo, en este voto del juez García en causa Marino de la Cámara de Casación Nacional de la Sala 2 del 2010, voto al cual adhirió en su momento la doctora Garrigós de Rebori, se decía que las difusas construcciones que distinguen entre un pretendido método composicional y un pretendido método aritmético no se infieren directamente de la ley, con lo cual no estaba definido normativamente. Esto mismo, por ejemplo, lo acaba de decir el año pasado, para traer a un precedente más actual, el juez Jantus de esa Cámara, como juez en una causa unipersonal, una causa resuelta el 23 de abril del 2024. Y en esa misma causa, Cantus lo que habla es de que el método composicional hasta acá era el modelo de la regla, y como excepción, el modelo de suma aritmética. Justamente en este fallo del 2024, dice las razones por las cuales el juez puede recurrir al método aritmético para la construcción de la pena total deben ser excepcionales. Cita un viejísimo plenario de la Cámara del Crimen que así lo sostenía, un fallo plenario del año 1965, fallo de hace 59 años, que sostenía esta misma lógica de la excepcionalidad del método de suma aritmética. Por supuesto que Jantus ya lo había afirmado en 2018 en esta causa Ontiveros, en el cual habían también votado en la misma dirección los jueces Huarte Petit y Mario Magariño de la Cámara de Casación Nacional. El tema es que toda esa construcción que estuvo vigente hasta ahora, con la reforma legal introducida cambia, porque ahora sí la ley define el método, y el método es el aritmético. Lo anclan para el sistema de unificación de condenas, pero como dije, va a tener que impactar también eso en el régimen de unificación de penas, donde era muy sensato definirlo así, más allá de que es opinable si el composicional era un buen método o es mejor este, y también para el de unificación de sentencias. Para los tres modelos de unificación, rige este entonces método nuevo de suma aritmética. Ya no es excepción, es el único admisible. El método composicional no se puede aplicar más. Quedará la discusión de si en causas anteriores, por ser más benigna esa jurisprudencia que lo aplicaba, podría seguir para esos casos como una suerte de ley más benigna aplicarse. En fin, es un tema espinoso este último. Lo concreto es que, al igual que la modificación del régimen de reincidencia, este nuevo régimen de unificación del 58 va a impactar en prisión preventiva y excarcelación. Sencillamente porque como ahora se va a aplicar en cualquiera de estos casos de unificación el método de suma aritmética, lo que va a generar es que la persona esté más tiempo cumpliendo la pena que se le impuso en base a esa unificación o esa condena única en el caso de unificación de sentencias, y eso va a aumentar el tiempo de prisión y desde allí entonces también va a aumentar el riesgo procesal que va a permitir que se deniegue la excarcelación o se decrete la prisión preventiva. En conclusión, la modificación del régimen de unificación va a determinar que haya ejecución de penas más largas por esa suma aritmética. Eso va a llevar a que haya más personas cumpliendo condenas, porque van a ser condenados a penas más largas en forma individual e impactarán en el colectivo. Y también va a haber más presos preventivos, porque esa suma aritmética en los casos de posible unificación
va a impactar en una pena en expectativa mayor y desde allí inferir más riesgo procesal habilitante de la prisión preventiva y la denegatoria de excarcelación. Con esto también es como esta ley que buscó terminar con la puerta giratoria puede lograr el objetivo buscado. Hasta aquí hemos llegado con el análisis de esta flamante ley dictada hace escasos 4 días, esperando que ya sea pronto publicada en el boletín oficial y empiece a regir. He intentado hacer una aproximación a la reforma que supuso esta norma. Espero haber dado algún pantallazo inicial y contribuir con la discusión. Muchas gracias.